Amado hermano, Dios te bendiga en esta preciosa noche, querido joven. Queremos compartir contigo en esta noche esta lección número 20, el estudio número 20 de nuestro expositor, que lleva como título Orgullo y Egoísmo. La lección de hoy se encuentra, la base bíblica en Ezequiel 28 del 14 al 17, en 2 de Samuel del 14, el versículo 25-26, el capítulo 18, versículo 8, y en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 y 2. La palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y se encontró Absalón con sus siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. La idea principal para este estudio lee así: el hombre fue creado para adorar a Dios, no para adorarse a sí mismo. Y los propósitos de la lección: identificar aquellos rasgos del carácter que nos impiden ser lo que Dios quiere que seamos. Analizar cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Y el tercer propósito, decidir someternos al Señor para que sea Él quien nos exalte. Y el versículo para memorizar: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Oramos al Padre. Padre bueno y santo Dios, en esta noche queremos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, Padre Santo, a toda verdad. Señor, que lo que vamos a estudiar en esta noche, Padre Santo, abra nuestro entendimiento, Dios, para que seamos efectivos en llevar el mensaje, Dios amado, para que entendamos, Señor, el propósito tuyo en nuestras vidas, Dios amado, para que seamos siervos, Señor, obedientes. Padre, que no haya pensamiento, que no haya estorbo, Señor, que impida que nosotros hagamos tu voluntad. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Santo Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, como leímos anteriormente, orgullo y egoísmo son el título de la lección de hoy. Y sería bueno entonces, antes de comenzar, definir a la luz de la Biblia lo que significa el orgullo y el egoísmo. El orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros ante el mundo, pero bíblicamente
es un exceso de autoestima, de arrogancia o tal vez de soberbia. Todas estas cosas son sentimientos extraños, ¿verdad?, a la fe. Y el egoísmo también es un amor excesivo a sí mismo que atiende desmedidamente nuestros propios intereses sin tomar en consideración a las demás personas. Es sumamente importante entender esto porque el orgullo y el egoísmo son características de nuestro carácter, precisamente. Aquí hay un comentario acerca del tema que me gustaría compartir contigo. Y lee así. Mira, los comportamientos narcisistas están de moda. El exhibicionismo en las redes sociales nos tiene abrumados. La obsesión por los selfies y la promoción de la propia imagen en la búsqueda de fama a cualquier precio son casi una epidemia. Cada día se publican en Instagram 80 millones de fotografías con cientos de miles de likes. Yo disfrutando, yo con mi mejor amiga, yo en mi nuevo auto, etcétera, etcétera, etcétera. En Facebook, millones de usuarios ofrecen detalles de su vida al mundo. El Internet nos está convirtiendo no solo en espectadores pasivos, sino en narcisistas deseosos de notoriedad fácil. Por medio del impacto de nuestros posts, tenemos un incremento del culto a sí mismos porque ahora la imagen cuenta más que lo que en realidad somos y hacemos. Recordemos que todo lo que nosotros compartimos en las redes ya no nos pertenece y toda fotografía que nosotros ponemos en las redes ya no somos dueños de esa fotografía, ¿verdad? Ya pertenece a las redes. De tal manera que estamos viendo que se están utilizando, ¿verdad?, imágenes de algunas personas con otros tipos de comentarios, otras cosas que realmente no guardan relación con la persona per se. Y esto pues ha provocado problemas, ¿verdad? O ha provocado situaciones indeseables para muchas personas. Y recordemos también que en las redes se exagera muchas veces, ¿verdad?, el contenido de muchas cosas. De hecho, hay gente que se dedica a poner unos posts de algunos sucesos y realmente acordémonos que esto es un negocio. Para mucha gente esto es un negocio. Hay gente que vive de las regalías que le paga, ¿verdad?, YouTube por poner ciertos videos. Realmente a veces la persona que nosotros vemos ahí en la situación o que está padeciendo, o que está sufriendo, o que están pidiendo para ella algo, esa persona muchas veces no es el dueño del dinero. El que coge el dinero es el dueño de la página. Y luego de 10.000 publicaciones, ¿verdad?, ellos comienzan a tener una regalía. Es una chavería, pero cuando usted suma muchas veces que llegan hasta millones, porque muchos cantautores se han dedicado más a exponer su música en las redes, porque realmente lo que ellos reciben cuando graban es una regalía de su composición, pero en las redes ellos también reciben otras regalías que muchas veces se multiplican más rápido, ¿verdad?, que la regalía que le dan los que graban la música. Esto es así
Y ustedes se van a fijar que hay muchos cantantes que tienen millones de seguidores, ¿verdad?, en las redes. Pues ellos muchas veces reciben un dinero por esto que es mayor a lo que recibirían si graban o invierten en grabar un disco, porque el promotor básicamente es el que coge el dinero. Bueno, esto es otro tema, pero realmente lo que te quiero decir con esto es que las redes, no todo lo que se publica en las redes es cierto. Y no todo lo que tú ves en las redes es totalmente la realidad. Por eso es que mucha gente se aprovechan de esto. Mucha gente quiere alcanzar los logros sin mucho esfuerzo y sacrificio. Existe hoy una importancia cada vez mayor al culto del cuerpo, con incremento de productos sobre cuidado personal, membresías a gimnasios, cirugías estéticas, compra de ropa, joyas, relojes, coches, bueno, en fin, todo de última moda. La misma tentación que lanzó al diablo el primer narcisista Adán y Eva, seréis como dioses. Cuando se le dijo esto, en esta frase, abrió en ellos, ¿verdad?, el deseo de poder ser mucho más de lo que eran. Esto sigue vigente, la misma trampa en la que cayó Absalón, el hijo de David, al creerse divino y pensar que todo se lo merecía. Todavía esto está presente. En vez de adorar a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos. Nosotros, amigos hermanos, mira, esto se refleja en las artes, esto se refleja en todas las facetas en la política. Los comentarios que tú oyes a veces de ellos es que yo soy el mejor, yo soy el que voy a hacer esto, yo voy a lograr esto, yo voy a arreglar esta situación. El cantante dice yo soy el mejor, yo soy el que tengo éxito, porque es lo que le vende también el promotor a muchos de estos artistas y a muchos políticos para venderse a sí mismos. Esto también es lo que le recomiendan los que dirigen sus campañas. Entonces esto se ha vuelto como un aumento en el ego de muchas personas, y acompañado con esto también va, ¿verdad?, representarse con una imagen mucho más, por decir así, mucho más atrayente hacia las personas, con más carisma, con muchas otras cosas que realmente a veces no es la manera de ser de las personas. Mire, en estas próximas semanas, en los estudios que siguen, se va a estar hablando de los defectos del carácter. Por eso recordemos las clases anteriores del año pasado, hablaba mucho sobre la forjación del carácter. Porque es importante que nosotros, entre estas situaciones, ¿verdad?, tengamos un carácter bien formado. Mire, para tener una personalidad saludable. Ahora, el orgullo, la codicia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, estos defectos han sido llamados por la iglesia tradicional como pecados capitales. No es porque estos pecados sean mayores que otros, sino porque son una puerta de entrada a otros defectos. En esta lección vamos a ver cómo Dios nos habla sobre esto. Vamos a comenzar estos estudios con el orgullo. ¿Cómo describimos a una persona orgullosa y narcisista? ¿Y cuál es la diferencia entre una sana autoestima y un orgullo enfermizo? Hay unos versículos en la Biblia que nos hablan sobre esto. En Proverbios 16:5, capítulo 16, versículo 5, en el 21, el versículo 4, en Santiago, el capítulo 4, versículo 6, en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18, en Lucas, capítulo 14, versículo, en Gálatas adicional también, el capítulo 6, versículo 3. Hay una serie en la Biblia, ¿verdad?, que nos hablan, ¿verdad?, una serie de versículos que nos hablan con respecto a esto, y hace mucho énfasis el Señor en esto porque Dios quiere, ¿verdad?, una vida sana, ¿verdad?, un servicio sano hacia Él. Bien,
aquí hace una introducción el autor sobre una situación, una leyenda, una antigua leyenda que existía, una antigua leyenda griega, ¿verdad? Sobre un joven muy apuesto llamado Narciso. De ahí sale el nombre del narcisismo, ¿verdad? Que es amor hacia sí mismo. Y de una ninfa llamada Eco, quien estaba completamente enamorada de este muchacho, de Narciso. A Narciso le encantaba llamar la atención, ser adorado, admirado, envidiado por los demás. La joven sufrió intensamente un amor que nunca le correspondió porque él solo se amaba a sí mismo. Un día el joven iba pasando por un estanque y vio su reflejo en el agua. Era lo más bello que él había visto. Intentó besar la imagen reflejada, pero cuando tocó el agua la imagen se hizo borrosa. Se esperó un momento hasta que la calmara y volviera al agua y se estableciera la imagen. Evitando que el bello rostro desapareciera de nuevo, se quedó obsesionado mirando el estanque, hasta caer finalmente en él y terminar ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor que a partir de entonces se llamó Narciso. El mito de Narciso dio origen a lo que hoy se conoce como narcisismo, que es una conducta que adoptan hombres y mujeres, los cuales se sumergen en la admiración de su propia imagen, personalidad, posición y logro. Se trata de una obsesión egoísta con el yo y el culto a sí mismo. Analicemos cómo Dios ve esta clase de orgullo. Mira, este relato bíblico que tenemos en la lección de hoy tiene lugar por allá por el año 597 a.C., cuando Ezequiel tenía 25 años. Él tenía 25 años y a los 30 comenzó el ministerio, estando exiliados, ¿verdad?, con el pueblo judío. Mientras él estaba con los exiliados, Daniel entonces vivía en el palacio porque fue para la misma época. Ahora, este es el trasfondo histórico de este relato. Ahora, hay que hacer notar también que para este tiempo, Tiro, que era una ciudad muy rica, estaba ubicada en las costas y tenía un gran comercio que se había propagado muy rápidamente y había hecho a este pueblo rico, ¿verdad? Explotaba a sus vecinos con unos comerciantes sin escrúpulos, y también había un centro de idolatría religiosa y de inmoralidad sexual. Recordemos que por su ubicación era estratégicamente vulnerable para todas estas situaciones y además su riqueza era grandísima. Este rey de Tiro llegó a pensar por un momento, ¿verdad?, que era por su inteligencia y su sagacidad, ¿verdad?, que esta ciudad estaba al frente de todas las que le rodeaban y que sus riquezas habían sido precisamente por su gran expertise y su gran desempeño, ¿verdad?, como rey. Y Dios trae a colación, ¿verdad?, a través del profeta, le trae a colación y aparenta el Señor aquí estar hablando a una persona, pero en realidad también estaba hablándole a la nación, ¿verdad? Y hace una comparación de lo que sucedió con Satanás, no propiamente para explicarnos, ¿verdad?, y satisfacer la curiosidad de nosotros de dónde proviene Satanás, sino que estaba trayendo una analogía con estos dos personajes que
se enaltecieron, porque Satanás, al igual que él, se enalteció y cayó de la gracia de Dios. En el desarrollo de este estudio vamos a comenzar hablando de el orgullo y el deseo de ser admirado. Hace una pregunta aquí el autor y dice: ¿se justifica sentirse superior a otros por la apariencia, inteligencia y posición? Bueno, en el mundo secular nosotros sabemos que esto es bien marcado. Muchas personas a veces por su apariencia, muchas veces porque tienen una clase social alta, porque tienen recursos económicos y son personas, ¿verdad?, superior en cuanto a inteligencia sobre otros. Muchas personas a veces creen que esto realmente los coloca por encima de muchas otras personas para tomar decisiones y para decidir realmente cuál es la pauta a seguir. Ahora, ¿quién fue el primer narcisista? Pues mira, aquí nos dice que fue Satanás. Se dice que el orgullo o narcisismo es el mayor de los pecados, porque fue este el que transformó a Lucero, aquel querubín, quien era el mismo, y dice aquí, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, que mucha gente piensa, ¿verdad?, cuando imaginan a Satanás o ponen a Satanás, lo ponen con cuernos y lo visten feísimo y todo, pero aquí no dice eso. Aquí la Biblia dice que era un sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Satanás el diablo, el padre de mentiras, el escritor sagrado dice que acerca de la caída de este ángel o este ser angelical: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por la tierra. Eso se encuentra en Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 17. El más sabio y hermoso de los seres creados apartó la vista de su creador y la volvió hacia sí mismo. Al darle la espalda a Dios, se transformó en un ser profundamente egoísta, que solo busca su beneficio personal en lugar de adorar a Dios. Comenzó a adorarse a sí mismo. Fue este engaño que llevó a Adán y a Eva a comer de la fruta prohibida, cuando les dijo: seréis como dioses. Pensaron que podían bastarse a sí mismos y no necesitar a Dios. Desde ese entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el espíritu o por un espíritu de orgullo. Es decir, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nosotros no cometer este error de creernos, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos es un don de nosotros, es un don de Dios, ¿verdad? Y recordemos que, ¿verdad?, el propósito de Dios, del propósito de Dios con nosotros es que nosotros le alabemos, ¿verdad?, y le glorifiquemos, le demos honra. La persona a veces que cae en este orgullo, ¿verdad?, se convierte a veces en soberbia y piensa, ¿verdad? A veces hay personas que imaginan que Dios los puede llamar por sus talentos o por sus dones o porque posean esta o aquella característica, ¿verdad? O que pertenecen a una clase social más elevada, y a veces piensan que eso es la razón por que Dios los llama, pero nada más lejos de la verdad. Dios quiere que el mundo sea salvo, ¿verdad? Que todos seamos salvos, que todas las personas seamos salvos y que nos hagamos hijos de Él, ¿verdad?, con el nuevo nacimiento. Pero esto, amados hermanos, es algo que para muchas personas del mundo
no logran entender, ¿verdad? Algunas veces cuando le hablamos a las personas que creemos que están en el mundo y le explicamos el plan de la salvación, lo primero que nos dicen es que ellos no tienen tiempo para estar metidos en la iglesia cada vez. Como si el dueño del tiempo fueran ellos. Todo el tiempo es de Dios y nosotros le damos solamente un pedacito. Entonces, piensan ellos a veces que por sus capacidades o las cosas que ellos saben o se desempeñan, que son algo meritorio para que Dios, ¿verdad?, los llame, pero no es así. Dios en su misericordia y en su amor nos llama a todos, al humilde, al rico, porque la necesidad de cada uno de nosotros, no importa la condición económica o la condición social, siempre las necesidades del ser humano básicas siempre son las mismas, ¿verdad? El deseo de encontrar paz interior. Y la paz interior no te la puede dar el dinero. Muchas veces el dinero te aleja de esa paz interior. Entonces, esa paz que nosotros necesitamos, que queremos sentir, solamente la da Dios. Y Dios en su amor, en su infinita misericordia, ¿verdad?, llama a cada uno de nosotros, no por lo que somos, ni por lo que tenemos, ni por lo que podemos hacer. Mira, Jesús vino a este mundo siendo, ¿verdad?, se hizo hombre Dios se hizo hombre a través de Jesús para estar con nosotros. Sin embargo, Jesús vino a servir y dijo también, y lo vamos a ver más adelante en la lección, que aquel que quiera hacerse más grande delante de los hombres será el más pequeño. En otras palabras, querido hermano, él muy bien dice que la verdadera grandeza del ser humano no está en reconocer que somos cristianos, criaturas de Dios. O sea, la verdadera grandeza del ser humano está en reconocer que somos criaturas de Dios y dependemos de Él. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Recuerde, ¿verdad? Jesús entró en un pollino, ¿verdad? Hizo su entrada a Jerusalén en un pollino, en un burrito, ¿verdad?, que ni era de él, fue prestado. Y dentro de las razones que tiene el pueblo, ¿verdad?, de Israel para no haber creído en él, era que ellos esperaban un rey que los pusiera sobre todas las naciones y que cuando fueran a la guerra él iría al frente, ¿verdad?, en su corcel, llevándolos a la batalla, dándole la victoria. Pero el reino que Jesús vino a establecer fue un reino espiritual, es un reino que proviene del interior del hombre, ¿verdad?, que nos acerca a Dios. Ese es el reino que Dios vino a establecer, del cual nosotros somos partícipes. Ahora, dice que el orgullo y el deseo de ser adorados es una parte que Dios aborrece. Todos nos hemos sentido orgullosos alguna vez por algo que hemos hecho. Sabemos lo que es estar satisfecho por un éxito logrado o alcanzado. Esta actitud es positiva e incluso saludable para la propia autoestima. Ahora bien, hay una clase de orgullo que procede de la vanidad personal y la autoexaltación. Muchas personas que han sido bendecidas con talentos, inteligencia, belleza y posiciones tienen la tentación de endiosarse y creerse superiores a los demás. Esta clase de orgullo es en esencia una autoadoración. Cuando la persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida por el gobierno de su propia voluntad, en lugar de depender enteramente de Dios, ahora se siente capaz de decidir por sí mismo lo que le conviene o de lo que le conviene a sí mismo. Es decir, que muchas veces cuando la persona entiende que tiene mucho conocimiento, muchas veces
querido hermano, yo he sido testigo de eso, de una persona que se enalteció porque se fue a estudiar, buscó una iglesia que era un poco más liberal y poco a poco se fue desligando, ¿verdad?, de los preceptos y de los estatutos genuinos de la palabra, y terminó él creyendo que todo lo que hacía él, ¿verdad?, era por él mismo, ¿verdad? Y no acababa de entender que es que Dios a veces pone en nosotros el querer y el hacer. De nosotros no puede salir nada bueno del ser humano, a menos que Dios no lo ponga ahí. Nosotros podemos, el otro día yo estaba mirando precisamente en las redes un comentario de una persona, ¿verdad?, que exigía que se le diera un libre albedrío para que él escogiera, ¿verdad?, y no ser fanático de algo o de alguien y ser un ente libre. Pero Dios no registra eso en la Biblia, fíjate. Dios lo que nos dice a nosotros es, y en esto me pongo de ejemplo yo, porque cuando yo oía y era inconverso, oía a Gigi Ávila, en una ocasión él decía de esta manera, dicen que yo soy fanático. Y es cierto, yo soy fanático de Cristo Jesús. Y es que, amado hermano, el ser fanático es haber inclinado tu pensamiento hacia una verdad, hacia lo que tú crees que es una verdad y una realidad en tu vida. Entonces, yo siento que soy fanático de mi Cristo porque creo en Él y creo en todas sus promesas. Y creo en lo que no se ve, lo creo por fe. Entonces, eso me hace ser un creyente, ¿verdad?, con unas convicciones poderosas. El tener una ambigüedad o el colocarte en lo que se llamaban antes los países no alineados, era que no asumían una posición, una postura con relación a algo, a un problema existente. Pero Dios no nos manda eso. Dios, las personas que están tibias ¿verdad?, dice que los aborrece. Dios quiere que tengas, ¿verdad?, que seas, tengas una decisión cabal y precisa sobre lo que tú crees, ¿verdad? Nos demanda a que nosotros le sigamos a Él. Nosotros no podemos tener unos puntos medios, ¿verdad? De hecho, ese post que yo vi tenía el signo de los masones, y la masonería por un tiempo fue un perseguidor de la iglesia. Y son, ¿verdad?, a veces cosas que uno tiene que analizar, porque se oyen bonitas al oído humano, pero no tienen, lo que tienen es lógica, pero no tienen unas convicciones cristianas, ¿verdad? Son cosas que a veces el hombre, en su empeño de querer saber más que Dios y de quererse, ¿verdad?, sentir de alguna manera igual a Dios, se creen ellos mismos. Pero realmente las capacidades de nosotros, de los creyentes, y debe ser así siempre, deben depender de Dios, ¿verdad? Nuestros argumentos, nuestras posturas, nuestras decisiones deben de estar comprometidas, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, aquí dice que cuando la persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida por el gobierno de su propia voluntad, pues esto los hace creerse superiores a los demás. Entonces, en lugar de depender enteramente de Dios, ahora se siente capaz de decidir por sí mismo lo que le conviene. Nosotros mira, yo no sé cuántos de ustedes han leído sobre esto, sobre las personas que han desafiado a Dios. Poner ejemplos, ¿verdad? Los Beatles, el presidente de Venezuela, ¿verdad?, el que murió de cáncer, Marilyn Monroe, en definitiva, muchas personas, ¿verdad?, que diseñó el barco de Titanic. Todas estas personas desafiaron al Señor, ¿verdad?,
por tener unas capacidades, desafiaron a Dios y creían que Dios no era importante en sus vidas. Pero recordemos que todas esas cosas, ¿verdad? Dios nos las da para que nosotros, ¿verdad?, le alabemos y le sirvamos. Nosotros escogemos el camino a seguir con el libre albedrío. Así que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él es su propio Dios. Y eso lo dice en el Salmo 10, capítulo 10, versículo 4. Explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a eso, verdad? Que el altivo, ¿verdad?, mira de lejos. Los orgullosos piensan que no tienen necesidad de Dios, o aún peor, que Dios debe aceptarlos como son porque ellos merecen ser aceptados, tal vez por sus capacidades, por lo que cree que ellos pueden lograr, pero para Dios todo eso es nada. El apóstol, ¿verdad?, decía, ¿verdad?, que todo lo que había estudiado, que fue a los pies de Gamaliel, todo eso lo tenía con poco, ¿verdad?, comparado con la gloria de Dios, con todo lo que había aprendido de Dios, porque es que lo que aprendemos nosotros, hermanos, de Dios, Él lo pone dentro de nuestro corazón, no viene en un libro, no es algo que nosotros podamos aprender, porque el amor que ofrece este mundo y la felicidad que ofrece este mundo es pasajera, no es genuina, ¿verdad? No hay un amor tan grande como el de Dios. Mira, el otro día yo pensaba, ¿verdad?, tantas vidas que se pierden a veces, y yo me imaginaba al Señor mirando a su Hijo en la cruz, muriendo por cosas que no había hecho, y muriendo, siendo, ¿verdad?, asesinado por nosotros. Ahora, cuánto amor hay en el Padre, ¿verdad?, que aún viendo esto nos perdona. ¿Qué amor se puede comparar con ese? ¿Quién puede ofrecer tanto amor como ese? Ahora, en cuanto al orgullo, mira, todos somos susceptibles. ¿Puede alguien sentirse tan importante y pensar que no necesita de Dios? Mira lo que dice aquí. Un joven dominado por el orgullo. Este fue Absalón, uno de los hijos del rey de David. Fue víctima del narcisismo, es decir, de un amor excesivo por sí mismo, tornándose en un ser egoísta, prepotente y violento. Ahora, dice la Escritura que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Muchos jóvenes, al igual que Absalón, están siendo alabados en exceso, haciéndoles creer que son únicos y que todo lo merecen. Absalón se sentía el centro de atención. La naturaleza le había dotado de una figura envidiable. Dice la Biblia que desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Era, en otras palabras, perfecto. Además, poseía una hermosa cabellera que lucía con bastante orgullo, pero como suele ocurrir con los narcisistas, su vida estuvo rodeada de intrigas, crímenes y violencia. Esto es lo que sucede, amado hermano, cuando los talentos que Dios nos da, o los talentos que Dios a muchas personas los utilizan, ¿verdad?, en lugar de alabar a Dios y de servir a Dios con ellos, los utilizan, ¿verdad?, para sí mismos. Su vida se llena de amargura, se llena de celo. Mira, hemos visto cuántos cantantes, ¿verdad?, se han prácticamente suicidado con las drogas. Cuántos han caído, ¿verdad?, en vicios, en placeres que le han quitado poco a poco, le van quitando la vida. Y lo que hacen es sobrevivir en medio de todos esos vicios. Muchas veces los llevan, ¿verdad?, hasta la muerte. Ahora, hay unas consecuencias para tal arrogancia, porque eso es lo que sucede con estas personas que se vuelven arrogantes, ¿verdad? Y
ese orgullo los vuelve unas personas, ¿verdad? Sumamente egoístas. Absalón, dominado por su arrogancia y prepotencia, porque es que cuando la persona es así se cree que lo sabe todo y que los demás se tienen que regir por lo que ellos dicen. Dominado por su arrogancia y prepotencia, en un acto vengativo mató a uno de sus hermanos porque éste había violado a su hermana Tamar. Fíjense que él era hijo de David y David no había proferido juicio contra él, pero este se atribuyó, ¿verdad? En su arrogancia se atribuyó, ¿verdad? Hacer esa justicia, ¿verdad? Además, llevados por sus deseos de grandeza, porque en otras palabras deseaba ser el heredero como diera lugar, para ello hacía todo en cuanto le era posible para ganarle el favor de sus pueblos, porque estas personas a veces pretenden usurpar, ¿verdad?, el poder y usurpar, gobernar sobre los demás, para complacerse ellos mismos y dentro de su arrogancia, ¿verdad?, hacer ver sus puntos válidos. No hay en ellos humildad. Recordemos, ¿verdad?, que muchas veces la humildad, y mucha gente confunde esto, la humildad no tiene que ver con la pobreza, ¿verdad? Yo he visto gente que son pobres en extremo, pero tienen una arrogancia y un orgullo, hermano, que a veces uno, ¿verdad?, tiene que orarle a Dios por estas vidas, porque realmente están en contra de la palabra del Señor. Con su personalidad carismática y manipuladora, buscaba ventaja simulando amistad no solo entre los poderosos y ricos, sino también con los pobres. Intentó varias veces acabar con la vida de su propio padre David para proclamarse rey. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿verdad?, la arrogancia y el egoísmo de esta persona. Finalmente, queriendo dar una batalla traicionera, se vio perdido y mientras huía, su cabellera se enredó en un árbol y uno de los hombres de David le dio muerte y fue enterrado deshonrosa muerte. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 18 y versículos del 9 al 14. Irónicamente, quedó enredado en lo que era el motivo de su orgullo. Esto lo llevó a su ruina y a su muerte. A veces nosotros vemos, ¿verdad?, algunas personas que Dios permite que entren a unas posiciones, ¿verdad?, en el mismo gobierno, y a veces ese mismo poder que se entrega, ¿verdad?, lo que hacen ellos es corromper, ¿verdad?, y hacerse ellos más ricos, y a veces esto mismo hace que ellos queden en vergüenza delante del pueblo, ¿verdad? Dice aquí que una reflexión, dice: el egocentrista es alguien con una muy baja estima que necesita ser alabado, admirado y reconocido para poder sentirse vivo. Muchas veces, ¿verdad?, a veces nosotros vemos personas que tienen una posición, ¿verdad?, respetable en cuanto a lo económico y dentro de la sociedad, y sin embargo a veces son personas que son humildes, ¿verdad?, que no se atribuyen no se atribuyen ninguno de esos méritos que la gente les señala, y reconocen a Dios, ¿verdad?, como el misericordioso y el que les ha ayudado, ¿verdad?, a llegar a esa posición. El orgullo es una señal del último tiempo, y esto fue lo que comenzamos diciendo, hablando en las redes, ¿verdad? Esto lo vemos en las redes, porque, hermano, y hay que reconocerlo, las redes se han vuelto, y más en este tiempo, dentro de esta epidemia, se ha proliferado grandemente el uso de las redes a tal punto que era inimaginable, ¿verdad? Porque ahora hasta las mismas personas que no tienen recursos le están dando una ayuda precisamente para activar las redes dentro de su hogar. Así que las redes se han convertido en un medio que llega mucho más allá a veces que la misma radio o la televisión. Bueno, tan es así, y de hecho esto es así porque el bajo costo de tú llegar a los hogares
a través de las redes ofrece un beneficio muy, muy grande, ¿verdad?, para estas personas. También así que en la misma política, ¿verdad?, pues hay gente que se ha hecho su promoción completamente a través de las redes y han sido exitosos en la manera en que han llegado a los hogares, ¿verdad? Muchas veces con un mensaje equivocado, por eso, como les decía, que uno tiene que coger todo, ¿verdad?, como decimos acá nosotros, con pinzas, porque, pero la Biblia dice, ¿verdad?, escudriñando todo, pero retener, ¿verdad?, lo bueno. Así que son medios, no nos podemos tampoco alejar de ellos, porque tenemos nosotros también que enterarnos y ver qué está sucediendo. En la misma forma en que hay cosas a veces que son negativas o que son cosas que no son reales, pero también hay noticias ahí, hermano. Por ejemplo, lo de las inundaciones allá en Honduras y toda esta devastación que hubo allá, ¿verdad? A través de las redes nosotros nos pudimos enterar de lo que estaba pasando mucho más rápido y mucho más certera, en forma más certera que la misma noticia de acá. Y tan es así que en las redes a veces las personas, como tienen el derecho de grabar, ¿verdad?, pues traen la verdad directamente desde el sitio, a veces mucho más clara que lo que aparece en los noticieros, porque a veces los noticieros, ¿verdad?, pues hay unas u otras intervenciones a veces no son precisos en lo que hablan o en lo que dicen, ¿verdad? No todo, porque no podemos generalizar, pero muchas veces nosotros vemos las realidades mismas grabadas por la gente. Así que nosotros en eso tenemos que ser unos jueces, ¿verdad?, y decidir qué es lo que está correcto, qué no está correcto y qué es lo que a la luz de la Biblia, ¿verdad?, nosotros podemos analizar. Dice aquí una pregunta: ¿prefiero ser yo el centro de mi vida o que un Dios todopoderoso lo sea? Pues mira, nosotros hemos visto cómo muchas personas hacen una carrera en el ambiente artístico o en los deportes o en la política, ¿verdad? Y ha sido una carrera, por llamarlo así, exitosa. Ha sido, sin embargo, ¿verdad? Como una persona que ha sido exitosa en una carrera en cinematografía, ¿verdad?, termina suicidándose o termina muerto por una sobredosis. Como un político que Dios lo ha puesto, ¿verdad?, encima o en un lugar privilegiado, se ha ¿verdad?, corrompido y ha sido un fracaso total delante del pueblo. Pues, ¿por qué? Porque Dios no ha sido el que ha dirigido su vida, ¿verdad? Porque el Todopoderoso es el que tiene que guiarnos a nosotros y es el que tiene que ser el timón de nuestra vida. Así como un barco a la deriva, ¿verdad? Si no lleva un capitán, tarde o temprano se sobrará, tarde o temprano se estrellará y naufragará, ¿verdad? Pero el capitán de un barco es el que lleva el timón y lo lleva a puerto seguro. Una importancia equivocada. Dice Pablo, advierte en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, que las personas dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas, en lugar de adorar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que se les ha dado. Buscan su propio placer y satisfacción, la misma mentira que llevó a Adán a hundir a toda la humanidad en la corrupción del pecado. Porque le dijo a Adán y Eva: seréis como dioses, ¿verdad? Conceptos como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de sí mismos son importantes, pero cuando lo que se busca es la autoexaltación y la admiración, son dañinos y nocivos. Se nos olvida con frecuencia la enseñanza del Señor Jesucristo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros deleites, a lo que nos gusta, ¿verdad? Sino escoger el camino, ¿verdad?, a seguir para honrar a Dios, al que nos dio vida. Hay que tomar la cruz y seguirle. Tomar la cruz significa, ¿verdad?, estar dispuesto a padecer, ¿verdad? No
tal vez lo que Jesús sufrió en carne propia, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. Pero sí, el vituperio, quizás el no mentir y no tener ganancias deshonestas, el ser una persona humilde, el ser, ¿verdad?, luz en medio de las tinieblas. La esencia del cristiano no es la coronación del ego, sino la crucifixión del yo. Es darnos muerte a nuestros deleites, a nuestros placeres, a lo que nos gustaba, ¿verdad? Y seguir a Cristo y honrar, ¿verdad?, esa nueva vida que Él nos ha dado. La verdadera importancia y la verdadera grandeza humana no está en la promoción personal, en el éxito financiero, ni en sentirse más que los demás o estar cerca de las personas importantes, pues todo eso, hermano, es de esta vida, todo eso es pasajero. La verdadera grandeza está en encontrar y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Recordemos, ¿verdad?, que la estatura del hombre, como decía alguien, no se mide de los pies a la cabeza, se mide de la cabeza hacia el cielo. ¿Cuán grandes nosotros somos? El Señor es quien nos lo dice, el Señor es quien nos acepta, ¿verdad? Que nuestra ofrenda sea agradable a Dios, ¿verdad? Honrar, ¿verdad?, para el cual fuimos creados, al Señor. Reconocer que Dios es el centro, que Él es lo más importante. Pero Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, porque lo que sale del ser humano está contaminado, hermano. Lo que sale del corazón de la persona que no tiene a Dios siempre tiene un interés, siempre quiere ser, ¿verdad?, beneficiado. Recordaba yo una persona que me estaba recordando que en su taller le pidió a una persona un favor, ¿verdad? Y se negó porque la persona a quien le tenía que hacer el favor estaba en estado de embriaguez y corría un riesgo, ¿verdad?, en montarlo en su vehículo. Y decía, yo que le he hecho tantos favores a este muchacho, mira cómo me trató. Pero en realidad el cristiano, hermano, no espera recibir nada a cambio. La diferencia de la persona del mundo, cuando te ofrece algo, es que quiere recibir para atrás una recompensa de alguna forma. En el comportamiento, en cualquier otra cosa, quiere ser correspondido. Pero el cristiano realmente, ¿verdad?, el que ama a Dios, hace eso porque le sale del corazón, porque es lo que demanda Dios de nosotros, ¿verdad? No somos dioses, servimos a Dios, el dueño del cielo y de la tierra. Cristo, a pesar de ser Dios, no se exaltó a sí mismo, sino que Dios lo promovió después de haberse sometido a la voluntad en obediencia. Esto vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Eso mismo dijo a los que perseguían la grandeza: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y esta reflexión lee así, mira, la verdadera grandeza del ser humano está en reconocer que somos criaturas de Dios y dependemos de Él. Hay una conclusión aquí que dice que Satanás quiso ser igual a Dios y cayó de su pedestal hasta lo más bajo. Muchos jóvenes hoy en día quieren ser populares, quieren ser famosos, quieren ser estrellas de cine. Absalón era popular, era el príncipe, era el hijo de un rey. Pensaríamos que no le faltara o que no le faltaba nada. Parecía que Absalón lo tenía todo, pero en realidad hay algo que Absalón no tenía. No tenía la bendición de Dios y terminó enredado en lo que consideraba el motivo de su orgullo, su bella apariencia física. Recordemos lo que le ha pasado, ¿verdad?, a muchas personas en sus carreras, que han tenido éxitos en sus carreras, pero al final eso mismo que han conquistado los ha llevado a la perdición por no dar, ¿verdad?, el primado a Dios, por no haber dado a Dios, ¿verdad?, su tiempo, por no haber rendido a Dios, ¿verdad?, honra, y dar gracias a Dios por lo que Él hace a través de nosotros, porque lo que nosotros hacemos es para honrar a nuestro Señor. Así que, querido amigo, joven, aprendamos a ser, ¿verdad?, siervos de Dios, a reconocer que lo que nosotros hacemos
lo pone Dios en nosotros, nada de nosotros, nada de lo que hagamos nosotros, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? De beneficio para nadie, a menos, y menos para nosotros mismos, a menos que lo hagamos, ¿verdad? En el amor del Señor, y que lo hagamos reconociendo que es Dios a través de nosotros quien hace las cosas. Así que en esta noche que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Habrás hablado a mi vida, Señor. Habrá algún joven, Señor, que tú le hayas hablado, Dios amado, y que queremos, Señor, que tú trabajes en nuestro interior cada día, Señor. Que nosotros, Padre, no somos nada si tú no pones el querer y el hacer. Dios amado, Señor, te pido que dirijas nuestras vidas, Señor. Que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor, reconociendo que tú eres el que hace, Señor. Nosotros somos siervos, Padre Santo. Nosotros somos una mera herramienta que esperamos, Señor, que tú la uses. Tenemos que estar dispuestos, Señor. Tenemos que estar preparados para el momento en que tú nos vayas a usar, que vayas a hablarle a alguna persona o que vayas a hacer algo a través de nosotros. Padre, gracias por tu Santo Hijo que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada hermano, a cada oyente, Dios. En el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén.